subir incluso aplicaciones, series de datos, todo este tipo de información adicional, digamos, retroalimenta la publicación electrónica. De ahí que muchas universidades a lo largo del mundo, instituciones de investigación, empiecen a recurrir a este tipo de, digamos, como de formatos de publicación, ya no solamente el papel, que permitía ciertas formas de comunicación, sino estas otras que diversifican las formas de comunicación científica, y ya hay muchas que lo hacen hoy mismo. En la medida en que nuestra universidad pueda mudarse a utilizar el Open Journal System, podrá aprovechar estas herramientas, ¿no? Yo creo que en el campo de las artes y humanidades estos elementos visuales son, pues es la materia prima, ¿no? Entonces yo creo que también esto va a ir mudando sobre la cultura de la evaluación, ¿no? Pero hay que entender que pues, son procesos que llevan un tiempo, ¿no? Bueno, si quieren pasamos al que sigue. De libros ahora. Los libros. Esto todavía está muy en proyecto, quiero decirles, porque en realidad empezamos a pensar en esto cuando justamente algunas universidades nos han estado como que pidiendo que CONACYT apoye un poco cómo ir normando un poco la calidad de los libros y de los acervos, que hay muchos y muy grandes en las instituciones, pero que han crecido o se han proliferado un poco en función de criterios que se toman de manera a veces por facultad, pero no se sabe exactamente, inclusive a veces ni los acervos completos que tienen las instituciones, ¿no? por la cantidad de libros que se publican, y porque es muy común que las propias universidades tengan sus áreas de impresión, ¿no? Bueno, entonces voy a platicar por dónde estamos pensando que podrían ir estos criterios. Todavía estamos como que madurándolo, entonces sí les pido que lo tomen todavía como lo que es un proyecto, y si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, nos parece que los criterios para el proceso de selección de revistas que pudieran estar, bueno, primero trabajaríamos sobre un indicador de e-libros, o sea, porque ya no queremos pasar por el asunto. Entonces, trabajaríamos ya pensando solo en libros electrónicos, y que, bueno, uno de los criterios fundamentales es que tienen que cumplir tienen que tener criterios básicos de estándares de publicaciones científicas, tienen que haber criterios relacionados con la calidad del contenido, y un tercer gran tema sería el impacto científico a través del análisis de citas de estos libros. Refiriéndome al primer punto, que sería el cumplimiento básico de los estándares de publicaciones científicas, bueno, lo que nos parece fundamental sería la actualidad de los libros. Pensamos que los e-libros pues, serían de los últimos 5 años, datos de filiación institucional correctamente bien puestos, referencias debidamente registradas, datos bibliográficos, revisión de pares debidamente documentada, porque esta es una de las cosas que, platicando con gente del SNI, más les preocupa cuando un investigador pone en su currículum que escribió tales y cuales libros publicados por la universidad tal, ¿no? Pero a la hora que se revisan los títulos realmente no se sabe ni quién lo evaluó, ni cómo se evaluó, ni cuándo se evaluó, ¿no? Entonces creemos que aquí tendríamos que aplicar un criterio de validación del arbitraje de pares, que esté documentado y que dé garantías tanto de la validez del contenido como de la originalidad del contenido. Un poco similar a las revistas, ¿no? Hemos checado el Book Citation Index y tiene criterios más o menos similares. Sobre cumplimientos básicos de los estándares de publicaciones científicas, bueno, ya lo dije, calidad del contenido. Serían libros orientados a posgrados y a comunidades de expertos, libros que pueden estar en colecciones o también ser independientes, eso no es un problema, que estén debidamente registrados. En cuanto a las tesis, pues pensamos que solo serían aquellas de doctorado, que estuvieran revisadas y ya incluidas en series con en el caso de traducciones y biografías, solo cuando el caso de la contribución sea evidente,
Y en caso de libros de referencias académicas, solo si los ítems incluyen bibliografía. Entonces, creemos que por aquí tenemos que trabajar todavía un poco más esto, pero creemos que esos son los parámetros generales que nos parece que podría cubrir este indicador. Y sobre el impacto científico, sobre el análisis de las citas, aquí estamos pensando que se pueden seguir dos criterios. Por supuesto, siempre pensando en los contextos de los libros dentro de la misma disciplina, ¿no? O sea, no podemos pedir el número de citas igual para un tipo de área de conocimiento que para otro, y eso ya lo tenemos como muy claro, ¿no? Entonces, citas de las publicaciones en sí mismas, o sea, por el factor de impacto y o cantidad de citas recibidas, y el registro de citas de los autores colaboradores, ¿no? Pensamos que por aquí podrían ir los criterios de citación. Digo, esto todavía está muy en cierres, tenemos que trabajarlo más, pero creemos que estos pudieran ser unos buenos indicadores. Sobre este tema, evidentemente a las universidades nos toca trabajar muchísimo, porque editamos una gran cantidad de materiales, sin lugar a dudas, digamos, todos derivados de investigación, en fin, un poco como sucede con el tema de las revistas, pero nos tocaría, digamos, de cara a este proyecto, que vamos, no solamente porque de pronto CONACYT tenga este proyecto, sino porque también pensamos, desde el Comité General, desde el Consejo General Editorial lo hemos discutido, en cómo lograr generar como colecciones al interior de lo que publica la universidad, colecciones que sean de calidad, ¿no? O sea, que tengan un sello de calidad y por los cuales podamos velar, ¿no? En términos, probablemente algún tipo de publicaciones de la propia universidad, voy a ser como muy clara, saldrán a lo mejor porque son parte como de un proyecto institucional, ¿no? Por decir algo, yo qué sé, la historia del jardín, ¿no? Que está aquí afuera, y entonces, ¿no? Que tiene que ver un poco como con la cuestión de la identidad universitaria y cuestiones por el estilo, evidentemente se seguirán publicando, ¿no? Yo qué sé, y habrá que apoyarlos, pero aquellos resultados de investigación, digamos, o aquellos productos, digamos, académicos que nos interesa que sean posicionados y que, para ser francos, a nosotros nos interese, por ejemplo, cotizarlos, porque no toda la producción es cotizable, ¿no? No toda la producción académica es cotizable, pero aquella que nos interesa que pueda cotizar, por ejemplo, para nuestra valoración en PROMED, en CONACYT, digamos, como trabajo del cuerpo académico o de las propias becas de productividad que tienen nuestras universidades, evidentemente serán otro tipo de colecciones que deberán, digamos, tener, ¿no? bajo estos parámetros, ciertos procesos dentro de los cuales sea posible tener cierta claridad respecto a la selección de los materiales. La idea, por ejemplo, al interior de este Comité General Editorial se discuten algunos libros, ¿no? que se mandan a dictamen, que se generan, en fin, y también sabemos que las facultades pues se generan también, digamos, cada facultad tiene a veces sus propios procesos de edición y cuál sería, digamos, la forma de llegar y poder tener una colección, una colección que atrás se pudiera generar este tipo de procesos. Nosotros habíamos pensado, y lo empezamos a desarrollar ya hace como una semana, más o menos, 2 semanas, empezar a instrumentar el Open Monograph Press, que es el mismo software del Open Journal System desarrollado también por el PKP para la administración del proceso de dictamen de libros. Evidentemente el desarrollo del software es un poco lo de menos, ¿no? Digo no lo de menos, no es que evidentemente los colegas de DGTIC nos están ayudando a desarrollar el Open Monograph Press para poder, así igual que funciona el Open Journal System, empezar a administrar de forma electrónica el proceso de gestión de libros, el proceso de dictamen, ¿no? Hacerlo electrónico, y evidentemente el Open Monograph Press permitirá, por un lado, el tener los libros, digamos, tener transparente el proceso de dictamen, y por otro lado, la salida de los libros, tanto electrónicos como en papel, para el caso de lo que continúe. Nosotros lo que hacemos, y esa es la idea también de que estén invitados los consejos editoriales de las facultades, sería un poco compartir esta idea e invitarlos a que aquellos libros que ustedes piensen que pueden, esa es un poco sería la propuesta, ¿no? Formar parte de esas colecciones, digamos, cotizables, por llamarlos de alguna manera, se puedan sumar a ese tipo de iniciativas o desarrollar unas similares.
Evidentemente lo que a nosotros nos interesa es hacer como transparente el proceso de dictamen y que quede claro que algunos libros o alguna parte de la producción de la universidad es de alta calidad y ha pasado por estos procesos de revisión. No es fácil, no es fácil seguramente porque esto podría verse como una limitante para la producción editorial en algunas áreas, pero pues queda sobre la mesa la propuesta, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo al respecto, por favor. Bueno, muchas gracias. Nuevamente Javier Arzuaga de Ciencias Sociales. A mí me parece que hay, digamos, en las evaluaciones que me ha tocado del SNI, me parece que hay por parte de CONACYT una sobrevaloración de las editoriales comerciales y una subvaloración de las editoriales universitarias. Tengo 1000 pruebas que muestran que las editoriales comerciales solo imprimen y no, no auditan para nada la calidad de los trabajos. Muchas veces los imprimen y no los distribuyen. Hay cientos de miles de pesos, millones de pesos gastados por las universidades en comprar sellos comerciales, yo digo entre las letras, en comprar sellos comerciales exclusivamente para que tengan validez ante las instancias evaluadoras. Me parece un despropósito en términos del presupuesto de las propias universidades, que es pagado por los impuestos de los mexicanos, y que estemos favoreciendo un negocio particular de muy baja calidad. Entonces me parece que hay que volver a valorar las editoriales universitarias, aún con todos los problemas que tienen, con todos los tráficos de influencia que hay entre las universidades, con todos los problemas que sabemos que hay entre las universidades, pero sí creo que hay que valorar las editoriales universitarias y someterlas a procesos de certificación claros, y no gastar dinero en pagar editoriales privadas, sino gastar dinero en mejorar los procesos editoriales internos. Yo, en lo particular, soy partidario de que todas las publicaciones pasen a formato electrónico. He notado, por ejemplo, en estos días que un libro de sociología en formato de papel vendido por Amazon, en formato de papel cuesta $300, en formato digital cuesta 40. Entonces, pareciera que hay como un estímulo a nivel internacional hacia los formatos electrónicos, y entonces me parece que deberíamos las universidades junto con CONACYT establecer criterios para definir colecciones que sean perfectamente evaluables por el CONACYT y que tengan, digamos, por lo menos la misma validez que editoriales comerciales, de las cuales yo creo que por lo menos en el área de ciencias sociales, salvo dos, todas las demás son de dudosa calidad. Ese es un tema que hace muchos cambios. Sí, mira, totalmente de acuerdo, y eso un poco hemos ido como dándonos cuenta en CONACYT, de que este era un tema como que estábamos dando la vuelta, lo que pues desarrolló otro índice y demás, pero lo cierto es que cada vez lo vemos como una necesidad, y creo que el repositorio de Nueva Cuenta, cuando lo hemos estado practicando en la dirección adjunta, nos lleva a tener que hacer esto, ¿no? Porque lo cierto es que cuando hablamos del acceso abierto, también esto nos va a convertir en una vitrina, ¿no? Como país de nuestra ciencia, y lo que pongamos ahí, y lo que cosechemos de ahí, lo que pongamos al mundo de ahí, pues va a ser para bien y para mal, ¿no? Y así que tenemos que tratar de garantizarnos entre todos que lo que pongamos ahí sea bueno para que pues, mantengamos nuestro prestigio como país, ¿no? Y estemos seguros de que la información que tome cualquiera para generar nuevo conocimiento de nuestra información está perfectamente validada. Y yo creo que esa es la parte que más nos debe de preocupar, ¿no? O sea, hay que entender que cuando alguien usa la información de otro para generar nuevo conocimiento, está dando por un hecho que lo que está ahí es válido. Entonces tenemos una responsabilidad también para asegurarnos que los estudiantes consulten información validada, ¿no? Que cuando ellos citan a un autor, el autor que citaron es correcta la información que ese autor manejó. Entonces también tenemos una responsabilidad respecto al contenido,
Y sí es cierto, los libros electrónicos, en particular los jóvenes, los consultan muchísimo. Es impresionante la información en electrónico de libros, cómo lo consultan los muchachos. Entonces creo que ahí hay un nicho de oportunidad para que hagamos un buen trabajo las universidades. Lo comento porque algunos colegas de la propia universidad de pronto se acercan, mucho que sé, ¿no? Y comentan, por ejemplo, oye, es que no se vale, ¿no? Que de pronto yo tengo este libro, ¿no? Que promoví su publicación con editoriales cuyos nombres ustedes conocen, ¿no? Y de pronto no me lo hicieron válido, por ejemplo, en SNI, y entonces se molestan terriblemente, ¿no? Y quizá vale la pena como hacer una serie de cosas transparentes acá. Tenemos casos extrañísimos, ¿no? Donde de pronto hay libros, ¿no? No voy a decir, solo sé que ha habido casos, por ejemplo, de libros que yo que sé que el autor directamente lo gestionó con alguna de estas imprentas, ¿no? Que se dicen editoriales y tienen que ir a pelearse directamente y después de que ya está todo el lío hecho, tiene que entrar el abogado a defender al autor, ¿no? El abogado de la universidad, o de pronto libros que no, que ya están pagados en la imprenta pero no fueron nunca entregados, pero todo esto se genera por una pequeña cláusula que existe ahí en el formato de evaluación en CONACYT que dice, ¿no? Libros que sean publicados con editoriales de reconocido prestigio, ¿no? Y entonces, como no queda exactamente claro aquello, pues todos nos imaginamos que reconocido prestigio es cualquiera de estos que nos envían un correo, ¿no? Y dicen, estimado investigador Raya, ¿no? Nos interesa publicar su libro Raya, ¿no? Mándenos casi que tanto dinero. O incluso algunas editoriales que nos ha tocado discutir aquí en el comité editorial, algunas editoriales que son verdaderamente fraudes y que muchas de nuestras universidades han caído, digamos, en ello. Hablo de todas estas editoriales que en realidad no imprimen los libros, sino que le cobran directamente al autor. Por ejemplo, discutimos recién la sesión pasada un caso de una autora que publicó su libro en la editorial académica española, ¿no? A donde en realidad los libros no los imprimen sino hasta que los pagas y después te los envían, y es en realidad una imprenta, una cosa muy muy trágica. Y claro que los autores, por un lado, también están desesperados porque no existe claridad respecto a qué significa eso de editorial de reconocido prestigio. Y quizá en ese sentido, digamos, al menos por mi parte, en términos personales, suscribiría las palabras que menciona el doctor Arzuaga cuando dice, ojalá, por ejemplo, que los fondos editoriales de las universidades sean considerados también de reconocido prestigio, aunque no coeditemos con alguna de estas casas que en realidad son imprentas y que solamente les ven la cara a nuestros autores, ¿no? No, bueno, para mí, a nivel Margarita Ontiveros, me queda claro que una universidad es una editorial de reconocido prestigio, debe serlo. Entonces, yo creo que es cierto que estas palabras de repente, pues reconocido prestigio queda tan ambiguo y a criterio de la comisión que en ese momento está evaluando, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede ayudar, ¿no? Como bien decía el doctor, a generar estos acervos, colecciones, ¿no? Gold de las instituciones que puedan entrar indizadas, y ahí está el reconocido prestigio, no necesitamos ir más allá, y lo cual tampoco tiene por qué inhibir las otras publicaciones de las universidades, porque hay muchas otras cosas que pasan por otros objetivos y otros fines que seguirán publicando. Ya ves, te dije que iba a suscitar. Entonces, le empezamos así, ¿no? Y así, ¿les parece? Para que no... Muchas gracias. Me queda, me da mucho ruido esto que estamos platicando sobre la calidad de contenido. ¿Cómo evaluarlo? Porque finalmente lo que queremos es que nuestras universidades tengan reconocido prestigio al editar estos libros. Y nuevamente yo quisiera saber si bueno, también nosotros a nivel interno y por supuesto en CONACYT pudiéramos ver que la forma de evaluarlo pudiera ser también por partes internacionales, sobre todo para estos temas muy nuevos, bueno, que a lo mejor son muy nuevos en México, pero en otros países. Por ejemplo, aquí Pati está presente con su nuestro libro de Capital Intelectual, que realmente aquí en la universidad no hay quien nos evalúe, y entonces, bueno, tendría yo creo que pensarse que lo mismo pasa a nivel nacional, y entonces tendríamos que recurrir a evaluadores internacionales. Sí, bueno, yo creo que cuando hagamos lo de los evaluadores va a servir tanto para revistas como para libros, ¿no? O sea, yo creo que podemos hacer ahí un clic bien, bueno,
nos daremos a la tarea de apurarnos esto para poderlos apoyar. Solo mencionar en ese sentido que aquí mismo en el Comité General Editorial, como ustedes saben, los libros que han llegado a través de este proceso y que los hemos enviado a dictamen, generalmente fuera, por sugerencia incluso de la doctora María Luisa Bacarlet, no están siendo evaluados por pares de la propia universidad, sino no nada más nacionales, sino la mayor parte de los árbitros que hemos utilizado en este comité son internacionales, ¿no? Entonces, evidentemente, si ustedes tienen un libro que no se tendrá que ser evaluado, algún par tendrán en el mundo y evidentemente será remitido a ese par en el mundo, ¿no? Mientras escribe español, como ustedes, ¿no? Mientras lee español, como seguramente ustedes escribieron en español, pero por eso no nos hemos visto limitados y esa ha sido una de las sugerencias que incluso hizo la doctora Bacarlet en su momento y la hemos atendido, por supuesto. Gracias. Gustavo Garduño, de Ciencias Políticas. La cuestión de la publicación en libros me parece como un arma de dos filos. Efectivamente responde a la necesidad de ser evaluados, ¿no? Todo mundo estamos buscando estos espacios precisamente para promover nuestra investigación, que nuestra investigación salga, y lo primero a lo que accedemos es a nuestra institución, sin duda alguna. Esto hace que los procesos internos en cierto momento se colapsen. Por experiencias previas me ha tocado esperar 4 años para la publicación de un libro, ¿no? Entiendo entonces que se busque a las editoriales externas como un apoyo, bueno, no a las editoriales, a las imprentas externas como un apoyo, en la que nada más poniendo el sello de la universidad ya se da un cierto aval de calidad a la publicación. Mi pregunta va en este sentido: ¿qué se puede hacer para que CONACYT coadyuve a los procesos editoriales internos de las universidades en términos del reconocimiento, por ejemplo, a los preprints, ¿no? En lo que los procesos editoriales se llevan a cabo, que los investigadores puedan contar con la visibilidad y con el reconocimiento del Consejo en textos que ya hayan sido arbitrados, que ya cuenten con una cierta calidad en el formato y que puedan aparecer ya no como parte de una colección en concreto o como una obra terminada en concreto, pero sí como textos sueltos dentro de una base de datos, de textos ricos. Bueno, yo por eso hablaba del asunto de libros electrónicos, ¿no? O sea, a lo mejor el libro impreso puede tardarse más, pero aquí habría que agilizar los procesos en el libro electrónico, que ya son bastante más rápidos, ¿no? Imagino, no sé a ciencia cierta dónde está el cuello de botella, pero supongo que está en la parte de la impresión. No sé si se está atorando en la parte de dictaminación, de formación del libro. Corrección de estilo, de formación. O donde se les atora es cuando ya entra en juego la imprenta, ¿no? Esto formaría parte o debe de formar parte de un proceso, una política que busque separar. A lo mejor un poco lo que estamos haciendo nosotros con las revistas los pueden hacer las instituciones también, y en algunos procesos centralizados no para que los haga una sola persona, centralizados sino para ordenar ciertas cosas que permiten administrar mejor, ¿no? Yo creo que si es un libro que ya está dictaminado, ya está evaluado, yo no creo que CONACYT, ni tampoco que yo sé que se evalúen los preprints, siempre y cuando tú puedas dar ya, corroborar que ya fue evaluado y que está a punto de ser publicado, se consideran ya en CONACYT, eso ya está. Pero además de eso, al ser ebooks, yo creo que muchos de los procesos que ahora se colapsan, al ser formatos electrónicos, deben de poderse manejar de otra manera y evitar estos colapsos de impresión, que puede ser de múltiples razones, desde que estás esperando el dinero para poder mandar a la imprenta, ¿no? O no sé, no es que no tengo claro cómo hacen el proceso de administración. Yo diría en eso solo algo muy breve. Los 3 meses que tengo de estar al frente del proceso editorial, les puedo decir que hemos estado revisando las bitácoras pendientes, y donde más se tardan los procesos es en la revisión de los propios autores.
la sesión pasada del Comité General Editorial, que ustedes estuvieron aquí presentes, determinamos que 19 libros estaban retrasados porque los autores no habían entregado las correcciones desde plazos de 1 año hasta 3 meses. Entonces, muchas veces, o sea, vemos la parte que nos toca de un lado y no la del otro. Los procesos de dictamen que hemos estado administrando estos 3 meses no han tardado más de 20 días. Entonces, el retraso generalmente que se registra es en la revisión de los propios autores, al menos lo que me ha tocado ver en esta parte. Lo digo. El gestor te va a ayudar en eso. El gestor les va a ayudar en eso. Los gestores de libros ayudan en eso. Sí, yo quiero hacer una consideración. Tanto en el libro impreso como en el libro electrónico, el proceso editorial es similar. Quiero decir, yo creo que el cuello de botella no está en la impresión, porque en la impresión a las imprentas lo que más les interesa es que se los saques para que de los pagues, ¿no? Entonces ahí no está el cuello de botella. El cuello de botella, ya lo dijo Rosario, bien dicho, sí hay autores que dejan, yo también recibí cuestiones editoriales de muchos años, tengo libros de 5 o 6 años que llegan y pues búsqueme búsqueme mi histórico, búsqueme mi archivo y ya ni está actualizado su libro, los domis o las revisiones pues también ya no nos las heredan, las tiran, no, qué sé yo, pero uno es la revisión de los autores. 2, la dictaminación, pues nos tardamos 2 meses cuando más o menos, que es lo que se les da 45 días, pero bueno, 2 meses para que no. Sin embargo, el proceso editorial, y eso sí yo quiero insistir y ser muy clara, impreso o electrónico, el proceso de editorial es el mismo. Va a entrar y se va a tener que corregir porque un ebook no quiere decir que sea descuidado y que el autor como lo manda, así se publica. Se le tiene que dar formato porque tampoco creo que se vaya a publicar en Word. Se tiene que subir imagen de buena calidad, que cuánta resolución, los autores tienen que proporcionarse esas imágenes, o sea, perdón por la reiteración, pero el proceso editorial, si tardaba 1 año, yo creo que puede tardar, ponle 1 año, pero no es la impresión. Yo creo que el disquito también debe llevar su etiqueta, como su portadita, como su directorio, las cosas. Pues suponte, entonces en la imagen se pone su portada para que tú yo quiero pensar, le das clic a la portada o una portada electrónica, pues entras ya a la liga. Ajá. Pero tiene una imagen, pues eso también se tiene que trabajar la imagen para subir, ¿no? Entonces, pues sí, hay que considerar esa parte. Los autores, los investigadores, pues no quedamos exentos ni de la investigación, ni de sentarnos a escribirlo, ni de sentarnos a corregirlo, ni de tener este contacto con ya sea sello universitario o como dicen aquí, que hacen el contacto con las casas editoras. Tampoco le puedes decir, a ver, fulano, por Rúa, por Ciro, Berteo, Antropos, lo que sea, ten mi libro y ahí me lo sacas. No, porque sí se lo saca, por supuesto, y después los investigadores nos quejamos de que salió horrible, de que si la tipografía, que si la letra, o que estaba el contenido equivocado. Pues sí, porque nunca se corrigió. Entonces, no nos exime, libro de cualquier formato HTML, el que sea, no nos exime de todo el trabajo que lleva de ir y venir, y las dudas que tenemos, y díganos si se escribe así, si nosotros captamos que tiene una S de más, pero usted díganos si así es su palabra técnica, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que abrevia recursos en otros sentidos. Los recursos humanos y de conocimiento, de investigación, de escritura, de corrección, de perfeccionamiento, nos vamos a tener que seguir aventando los investigadores interesados en artículo, en capítulo del libro o en libro en general. El editor tiene que seguir teniendo el mismo cuidado editorial que en papel. Eso sí, cambian una serie de cosas, pero yo creo que estas medulares no cambian. O bueno, yo la verdad es que pues le agradezco porque cuando ahorita todavía no hemos hecho nada, pues el tener la retroalimentación de ustedes nos ayuda, ¿no? de saber qué es lo que están viviendo como instituciones y cómo un índice puede ayudar a las instituciones, que es lo que queremos, ¿no? O sea, no vamos a sacar un índice que nos va a decir a tortura, ¿no? Pero sí creo que hay algunas cosas que pueden ayudar y a lo mejor ayudan a catapultar procesos internos, ¿no? Y eso es lo que quisiera. Entonces sí queremos pensarlo muy bien. Si sentimos que tenemos ya los elementos, a lo mejor los sacaríamos en el segundo semestre del año.
pero necesito platicarlo, o sea, tener claros los puntos. Bueno, entonces eran esas dos cosas, y me preguntaste algo más, ¿o eran esas dos? Solo mencionar En ese sentido, de verdad es que nosotros desde los Consejo General Editorial de la Universidad agradecemos mucho, digamos, la posibilidad de conversar este proyecto, digamos, de elaboración de índice, porque justo estamos como en un parteaguas en este momento, ¿no? En la definición de los lineamientos de política editorial, tener que ajustarlos, actualizarlos, para incorporar muchos de estos elementos, y en ese sentido lo que nos dices acerca de este próximo, digamos, índice, que en algún momento será, puede ser este año, el que viene, a nosotros nos da mucha luz, sobre todo porque nos orienta acerca de qué elementos incorporar o no incorporar en la política editorial, ¿no? Que no sea que al rato lo tengamos que volver a ajustar porque ya vino la modificación de parte CONACYT, entonces, digamos, en ese sentido nos apoya muchísimo, y también por esa razón agradecemos mucho la presencia de las facultades para que se vayan sumando de una vez a esto, ¿no? Y luego no digan que no era cierto, ¿no? Que la política de la universidad sea, digamos, va un poco tratando de estar a la vanguardia en esto y sin dejar fuera a las facultades, ¿no? Por esa razón era importante. Ahora nosotros, digo, tenemos esta plática contigo que agradecemos mucho, nos quedamos a trabajar a ver qué de estos elementos incorporamos en la política, de tal suerte que tengamos una política que incorpore esto, que nos acompañe, nos ayude, como tú dices, y que también incorpore a las facultades. Estaba Pedro Canales, que quería comentar algo. Perdón, otra vez una pregunta breve e indirecta, tal vez incluso redundante, pero el SNI seguirá evaluando investigadores con base en publicación de libros impresos. No lo hace.